La aventura diaria de Carlos. Carlos es un hombre amable y trabajador. Vive en una ciudad tranquila y tiene una rutina diaria que lo ayuda a aprender sobre la vida, el trabajo y la amistad. Cada día es una aventura diferente para él, llena de pequeñas sorpresas y momentos felices. Carlos se despierta temprano. Son las 6:30 de la mañana y la luz del sol entra por la ventana de su habitación. Con una sonrisa se levanta de la cama y va al baño. Primero se lava la cara y se cepilla los dientes. Luego se viste con ropa cómoda para el día. Después de arreglarse, Carlos baja a la cocina. Allí, su madre ya ha preparado el desayuno. Ella pone una mesa pequeña con pan, mermelada, queso y un vaso de jugo de naranja. Carlos le dice: «Buenos días, mamá. Gracias por el desayuno». Ella responde: «Buenos días, Carlos. Que tengas un buen día en el trabajo». Mientras come, Carlos lee el periódico. Le gusta estar informado sobre lo que pasa en la ciudad, aunque lo hace de manera simple. Después del desayuno, guarda los platos en la cocina y se prepara para salir de casa. Carlos vive a pocos kilómetros del centro de la ciudad. Él prefiere caminar, ya que le gusta disfrutar del aire fresco y observar a las personas que van al trabajo. Mientras camina por la calle, saluda a sus vecinos. «Hola, señor Martínez. Buenos días». El señor Martínez, que siempre está en su jardín, saluda de vuelta con una sonrisa. Durante el trayecto, Carlos observa los árboles, las flores y los niños que van a la escuela. Es un camino lleno de vida y color, lo que lo hace sentir feliz y tranquilo. Finalmente, llega a la parada de autobús, donde se encuentra con su amigo Luis. Luis es un compañero de trabajo y un buen amigo. Cuando se ven, se saludan con entusiasmo. «Hola, Carlos. ¿Cómo estás hoy?» «Estoy muy bien, Luis. ¿Y tú?» «Muy bien también, gracias». Juntos suben al autobús que los lleva al centro de la ciudad. En el autobús, Carlos lee mensajes en su teléfono y escucha música suave. Es un momento de tranquilidad antes de llegar a un día lleno de actividades. La oficina donde trabaja Carlos es un lugar sencillo y agradable. Él se desempeña como asistente administrativo. Su trabajo es organizar documentos, atender llamadas telefónicas y enviar correos electrónicos. Aunque sus tareas son simples, él se esfuerza por hacerlas bien. Al llegar, sus compañeros de trabajo lo reciben con un saludo cordial. María, la secretaria, dice: «Bienvenido, Carlos. ¿Cómo estuvo tu viaje?» «Muy bien, María. Caminé y saludé a muchos vecinos». Todos sonríen y comienzan su jornada. Durante la mañana, Carlos atiende varias llamadas. En una de ellas, un cliente le pide información sobre un producto. Carlos responde de manera clara y sencilla: «El producto cuesta 20 euros y está disponible en stock. ¿Desea hacer una reserva?». El cliente agradece la información y la llamada continúa sin problemas. Mientras trabaja, Carlos escribe correos electrónicos a otros departamentos. Usa frases simples como: «Estimado señor, le escribo para informarle» y «saludos cordiales». Su jefe, el señor Rodríguez, le da algunos consejos para mejorar su redacción, pero siempre de manera amable. Alrededor de la 1 de la tarde, todos se preparan para el almuerzo. Carlos y sus compañeros salen juntos a una cafetería cercana. El lugar es pequeño y acogedor. La carta del día tiene opciones como sopa, ensalada y sándwiches. Sentados en una mesa, Luis pregunta: «Carlos, ¿qué vas a pedir hoy?». Carlos responde: «Creo que voy a pedir una ensalada con pollo y un jugo de manzana». «¿Y tú?». Luis dice: «Yo quiero un sándwich y una limonada». Mientras esperan la comida, conversan sobre el trabajo y la vida personal. Hablan de sus fines de semana, de la familia y de pequeños planes para salir a caminar en el parque. La conversación es amena y llena de expresiones cotidianas, lo que ayuda a practicar el español de manera natural. Después del almuerzo,
Carlos regresa a la oficina. La tarde está llena de tareas simples: archivar documentos, responder a correos y preparar una reunión. Aunque su trabajo es rutinario, Carlos lo hace con dedicación. Sabe que cada tarea es una oportunidad para aprender y mejorar. A las 4 de la tarde, su jefe llama a Carlos a su oficina. El señor Rodríguez le dice: Carlos, has hecho un buen trabajo hoy. Quiero que te encargues de organizar los documentos de la próxima semana. Carlos asiente y responde: Claro, señor Rodríguez, organizaré los documentos y se lo enviaré mañana por la mañana. Después de la reunión, Carlos termina sus pendientes y se despide de sus compañeros. En el autobús de regreso a casa, repasa mentalmente lo que hizo durante el día y se siente satisfecho. Le gusta su trabajo y la forma en que cada día le permite practicar y aprender algo nuevo. Al llegar a casa, Carlos decide que hoy quiere aprovechar el buen clima. Después de descansar un poco, se pone ropa deportiva y sale a caminar hasta el parque. El parque es un lugar muy agradable, con árboles altos, flores coloridas y un pequeño lago en el centro. Allí, Carlos se encuentra con algunos amigos y saluda con entusiasmo. En el parque, Carlos y sus amigos juegan al fútbol. Aunque no son jugadores profesionales, disfrutan de un juego amistoso y se ríen juntos. Durante el partido, Carlos dice: Pásame el balón, por favor. Un amigo le responde: Aquí tienes, Carlos. Buena jugada. Después del juego, se sientan en el césped a descansar y charlar. Hablan sobre sus hobbies, sus planes para el fin de semana y la importancia de mantenerse activos. Carlos se siente feliz de poder compartir estos momentos simples pero significativos con sus amigos. Más tarde, Carlos decide ir al mercado. Necesita comprar algunas frutas, verduras y pan para la cena. El mercado es un lugar vibrante y lleno de gente. Los vendedores ofrecen productos frescos y coloridos. Al llegar, Carlos saluda a una señora que conoce desde hace tiempo. Buenos días, doña Carmen. ¿Cómo está hoy? Doña Carmen responde: Buenos días, Carlos. Estoy bien, gracias. ¿Qué necesitas? Carlos contesta: Quiero comprar manzanas, naranjas, lechuga y un poco de pan. Mientras recorre los puestos, Carlos practica frases simples. ¿Cuánto cuesta esta manzana? Son 2 € el kilo. Perfecto. Me llevo medio kilo, por favor. La experiencia en el mercado es muy agradable. Carlos escucha a otros clientes y vendedores, lo que le ayuda a mejorar su comprensión auditiva en español. Después de comprar todo lo necesario, paga y se despide con un gracias y hasta luego. Al volver a casa, Carlos se encuentra con su familia. Su madre y su hermana ya están en la cocina preparando la cena. El ambiente es cálido y acogedor. La familia se sienta a la mesa y comparte la comida juntos. Durante la cena, conversan sobre lo que hicieron durante el día. Carlos cuenta: Hoy tuve un día muy bueno en el trabajo. Hablé con mis compañeros y terminé todas mis tareas. Su hermana, Ana, le pregunta: ¿Y qué hiciste después del trabajo? Carlos responde: Fui al parque y jugué fútbol con mis amigos. Luego fui al mercado y compré algunas cosas para la cena. La conversación es sencilla y llena de palabras conocidas. La familia ríe y disfruta de la compañía mutua. Para Carlos, estas conversaciones son una excelente manera de practicar el español y aprender expresiones nuevas. Después de la cena, Carlos ayuda a limpiar la mesa y lavar los platos. Luego se sienta en la sala a leer un libro. El libro es una novela sencilla, ideal para practicar la lectura en español. Mientras lee, Carlos se siente relajado y en paz. Antes de dormir, Carlos repasa mentalmente lo sucedido durante el día. Piensa en cada momento: la tranquilidad de la mañana, la amabilidad de sus compañeros, el juego en el parque y la calidez de su familia. Se da cuenta de que, aunque su día es rutinario,
Cada experiencia le enseña algo nuevo y le permite mejorar su español. Finalmente, a las 10 de la noche, Carlos se acuesta en su cama. Antes de cerrar los ojos, dice en voz baja, hoy fue un buen día, mañana aprenderé algo nuevo. Con esa frase, se duerme soñando con nuevas aventuras y con la certeza de que cada día es una oportunidad para crecer y aprender.